del Señor con cada uno de ustedes. Comenzamos en la noche de hoy, después de la adoración dirigida por nuestra querida hermana Anaís. Vamos a tener a bien comenzar el estudio bíblico de esta noche en este programa, Espacio para la Gracia, que lo hemos tratado de comenzar a compartir con ustedes. Ya este es el cuarto episodio de Espacio para la Gracia. El tema de hoy es: yo solamente sé que yo era ciego, mas ahora puedo ver. Y para eso vamos a estar compartiendo, mis queridos hermanos, un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Juan, especialmente en el capítulo número 9, los versos en 1 en adelante. Así que, mis queridos hermanos, bienvenidos a todos los que están en la transmisión. Recuerden lo que les decimos siempre: esto es un conversatorio que yo no puedo escuchar su voz, pero puedo ver, escúcheme bien, puedo ver lo que usted comenta, lo que usted escribe. Y si tiene alguna pregunta en confianza, usted puede escribirla a través de la aplicación de Facebook Live, y nosotros detenemos lo que estamos haciendo y compartimos con ustedes en este tiempo cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga. Nuevamente le decimos a nuestros hermanos, estamos en el capítulo número 9 del Evangelio según San Juan, y vamos a compartir un pasaje bíblico que yo sé que usted ha leído con anterioridad, pero queremos compartirlo desde el punto de vista de un espacio para la gracia. Recuerde lo que le hemos dicho a todos nuestros hermanos que están con nosotros: no importa la circunstancia que tú estés atravesando en el día de hoy, no importa las circunstancias que tu familia, tu matrimonio, tu salud, tus hijos estén atravesando en el día de hoy, si el Señor está presente, se va a convertir en un espacio para la gracia. No importa que todo lo que esté pasando en este tiempo sean los ingredientes perfectos para una receta de desastre. Si el Señor Jesús está presente, todo lo que es tristeza se vuelve en alegría, y todo lo que es lamento se puede convertir en baile. Así que, hermano, crea en el Señor, confiese a Jesucristo como su Salvador, busque la presencia de Dios, humíllense ante la poderosa mano de Dios, y usted va a ver la presencia del Espíritu de gracia sobre su vida, que va a provocar grandes cambios, grandes transformaciones, milagros extraordinarios, porque donde quiera que el Espíritu de Dios está, hay grandes y extraordinarios cambios en la vida del ser humano. Nuevamente les he dado tiempo para que busquen en sus Biblias el capítulo número 9 del Evangelio según San Juan, para el cual vamos a comenzar a leer la palabra del Señor en este momento, que dice de la siguiente forma: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, le preguntaron, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, respondió Jesús, pues este nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió, pues pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Las Sagradas Escrituras nos dicen en el verso 6 que luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí soy yo. Le preguntaron: ¿y quién te sanó? ¿Cómo sucedió esto? Y él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está la hora?, le preguntaron. No lo sé, contestaba el hombre que fue sanado. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso, cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió: él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego: ¿qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes de los judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Es este tu hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres le contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él.
ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijere que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle ustedes a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Respondió el hombre, yo no sé si es un pecador, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que él hizo? Le preguntaron, ¿cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya se lo he dicho una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Qué cosa tan extraña, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de los ciegos de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no había podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. En esta hora que nos has regalado, Señor, en este día tan especial que podemos contemplar la belleza de tu creación, te pedimos de manera especial que hables a nuestra vida, Señor, que ministres a nuestro corazón, que nos muestres un camino de excelencia y que podamos predicar tu palabra con denuedo a tiempo y afuera de tiempo. Señor, abre nuestro entendimiento y que nuestros corazones estén listos y preparados para escuchar tu voz, Señor. Esa voz que irrumpe en mi soledad y hace sentir tu presencia, esa voz que irrumpe, Señor, en mis circunstancias, en mis miedos y me da paz. Esa voz tuya, Señor, que se va entremetiendo en mis pensamientos negativos y lleva cautivo mis pensamientos a la cruz del Calvario. Yo te pido en esta hora, Espíritu de Dios, háblale con poder a tu iglesia y a todos aquellos cuales nos recordamos, Señor, y nos acercamos a ti. Háblanos a través de tu palabra y que tu Espíritu, Señor, se mueva con poder donde quiera que esta palabra es predicada. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, mis hermanos, bienvenidos a todos los que están conectándose a la transmisión de este tu programa, Espacios para la Gracia, de la Primera Iglesia Bautista Hispana del Tona. Este que te habla es tu amigo, el pastor Javier Sosa. Y comenzamos la discusión del capítulo número 9 del Evangelio según San Juan, específicamente hablando sobre un tema bien interesante, y ese tema es el siguiente: yo solo sé que antes yo era ciego y ahora puedo ver. ¿Qué cosas queremos hablar en un día como hoy, en una experiencia tan extraordinaria como esta? El hombre que hablaremos en este episodio, según Juan, es un ciego de nacimiento. Y la Biblia nos enseña que Jesús le sanó en un sábado. Esto es parte de los problemas que se dan en la discusión con los fariseos. El hecho de que Jesús haya utilizado supuestamente un día santo para hacer cosas o milagros, para bendecir a otras personas, que esto ya lo hemos hablado con anterioridad en los demás estudios bíblicos. Pero para beneficio de mis hermanos que están aquí, Jesús está enseñándole a los fariseos que ellos han malinterpretado el sábado de Dios. Porque el sábado de Dios no es razón suficiente para tú permitir que el que está sufriendo siga sufriendo. El Sabbat, como le conocen los judíos, o el día sagrado del Señor, o el día de reposo del Señor, no está diseñado para que el que está sufriendo de dolor siga sufriendo de dolor, para que el que está solo se mantenga solo. El Sabbat es un día especial si tú y yo servimos a Dios en espíritu y en verdad. Cuando tú y yo servimos, cuando tú y yo buscamos hacer la misericordia de Dios, todos los días se convierten en Sabbat. Cuando tú y yo queremos honrarle, bendecirle, en esa ocasión, todos y cada uno de los días se convierten en un día santo y en un día sagrado para el Señor. Hermano, yo quiero que ustedes presten atención con algo bien interesante. Este muchacho, que es ciego de nacimiento, tiene un encuentro que transforma la vida de este muchacho. Al encontrarse con el Cristo de la gloria y al encontrarse con el Mesías, con el Salvador del mundo, tiene una experiencia transformadora, extraordinaria, que hace que aquel hombre saliera del lugar de encuentro siendo una nueva persona y básicamente
sin ninguna de las cosas que le aquejaban desde el día de su nacimiento. Pero discutamos este asunto. ¿Por qué? Porque hay escúcheme bien, dos tipologías importantes que se presentan en este texto sagrado, especialmente de Juan 9. Número uno, Jesús toma material inerte como lo es el lodo para rehacer o resolver el problema de la ceguera de este hombre. Si nosotros vamos al libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta claramente que Dios utilizó el polvo de la tierra para hacernos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a Jesús utilizando el lodo, utilizando el polvo de la tierra para rehacer la vista, para que este hombre pueda recuperar la vista, es una tipología de la creación de Dios. Es como queriendo decir Jesús: aquellas cosas que ustedes han permitido que se dañen por tipo del pecado, yo con mis manos las puedo rehacer si ustedes regresan a mí. Cuando nosotros vemos este texto bíblico y lo queremos explicar a la luz de las Escrituras, especialmente lo que yo les he tratado de explicar a ustedes, mis amados hermanos, la Biblia tiene un pensamiento teológico lineal. Va desde el Génesis y Apocalipsis, sigue siendo el mismo Dios, con los mismos labios, con el mismo pensamiento, la misma salvación, el mismo Hijo, el mismo proyecto de vida. Y si nosotros vemos este texto bíblico con respeto, nos vamos a dar cuenta que Jesús con sus acciones está haciendo aquel verbo del que habló Juan en el capítulo 1, verso 1. En el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando nosotros buscamos en el capítulo número 1 de Génesis, nos damos cuenta que fue el verbo, las palabras, el logos, lo que utilizó Dios para crear los cielos y la tierra y para crearlo todo. La palabra nos enseña que dijo el Señor: sean los cielos y la tierra, y fueron hechos. Sean las aves del campo, y fueran hechos. Divídanse las aguas de la tierra seca, y fue hecho. Dios utilizaba sus palabras como básicamente como puente creativo. La palabra de Dios, sus palabras, eran básicamente el pincel de ese pintor, era el martillo del carpintero. La palabra de Dios era el puente constructor, según el libro de Génesis. Y Juan capítulo 1:1 nos dice a nosotros que Jesucristo era aquella palabra de Dios. Especialmente en ese capítulo número 1 nos dicen que todas las cosas fueron por Él y para Él hechas. Por lo tanto, si tú y yo afirmamos que Jesucristo es el verbo que da vida, el verbo constructor, Jesucristo como verbo es el martillo del carpintero Dios, es esa idea, ese pincel de Dios el pintor, entonces podemos afirmar en este texto del capítulo número 9 que Jesucristo está retomando su posición creativa, aquel verbo de vida, utilizando material inerte de la tierra para resolver un problema de nacimiento de un hombre nacido bajo el pecado y no bajo la gracia. Es bien importante que usted y yo entendamos esto. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros hemos afirmado desde el principio de los tiempos que la creación de Dios es perfecta. Y usted se podrá preguntar: pero si la creación de Dios es perfecta, ¿por qué hay tantas anomalías en el ser humano? Si la creación de Dios es perfecta, ¿por qué nace tanta gente enferma? Si la creación de Dios es perfecta, ¿por qué nacen niños con diferentes síntomas y circunstancias? Pues mire, hermano, sencillamente porque nosotros en este eón somos creación de Dios nacida del pecado del hombre. Usted y yo somos descendientes de Adán y Eva, de hombres y mujeres caídos de la gracia de Dios, que anhelamos que Dios resuelva lo que nosotros hemos dañado, que pedimos a Dios con fuerza, pedimos a Dios incesantemente, pedimos a Dios todo el tiempo que Él repare las cosas que nosotros mismos hemos dañado. Fuimos diseñados para vivir en la gran armonía de Dios, en el gozo de su salvación, pero fuimos nosotros, los seres humanos, lo que hemos decidido en ocasiones rechazarle, darle la espalda y vivir a nuestras anchas con nuestros propios métodos, con nuestras propias razones. Y entonces cuando la cosa se pone difícil es que entonces decidimos nosotros decirle al Señor: ven y repara lo que nosotros hemos dañado. Cuando vemos este texto bíblico del Evangelio según San Juan capítulo 9, nos damos cuenta que Jesús, en el método que utiliza, le está demostrando al lector competente, le está demostrando al oyente y especialmente al testigo del primer siglo que Él en sus manos tiene la capacidad creativa que tenía el Señor nuestro Dios desde el principio de los tiempos. Dios puede tomar en las manos de Jesús cualquier material inerte. Nuestro Jesucristo, el Señor y el Salvador de nuestras vidas, puede tomar cualquier cosa que esté muerta y hacerla vida, cualquier cosa que no sea viva, hacerla un ser viviente, porque en sus manos está el poder creativo de todo aquello que no tiene vida, Él transformarlo para vida eterna. ¿Usted recuerda aquellas palabras que le dijo Jesús a la hermana de Lázaro al llegar hasta Betania? Cuando llegaba hasta la ciudad donde estaba Lázaro enterrado, Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida.
Y ella le dijo, nosotros sabemos que nuestro hermano resucitará en el día venidero. Y Jesús le contesta, no. Yo soy la resurrección en la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces vamos a ponerlo desde un punto de vista bien interesante, porque le dije que habían dos tipologías. La primera es el hecho de que Jesús pueda tomar material inerte, como en el Génesis hizo Dios para crear a Adán. Jesucristo puede utilizar material inerte para resolver al Adán caído de la gracia. ¿Escuchó eso? Se lo voy a repetir. Aunque Dios creó un Adán perfecto en el Génesis, ese Adán decidió caer de la gracia de Dios y tú y yo somos hijos de Adán. Pero Jesucristo puede utilizar material inerte de la creación de Dios para sanar y restaurar al Adán caído o a los hijos de Adán caído que somos tú y yo y convertirnos en hijos herederos de la promesa de un Dios que nos ama. La segunda tipología que quiero compartir con ustedes es la siguiente, que me lleva directamente también al capítulo número 3 del libro de Génesis, y es que a este hombre se le dice, oye, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Por qué es tan importante que Jesús le diga a este hombre, ve y lávate en el estanque de Siloé? Porque aquel hombre no puso pretexto como lo hizo Naamán el sirio cuando el profeta Eliseo le dijo, ve y lávate en el río. Este hombre no puso pretextos, este hombre, óigame, un ciego que le dicen, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Usted no cree que es mucho pedirle a una persona que no es vidente que vaya por sí mismo hasta el estanque, que llegue al estanque y vaya y se bañe? ¿Usted no cree que el ciego en ese momento necesitó pedir ayuda, tuvo que comunicarlo a otros? ¿Usted sabe cuánta gente en el camino pudo haberle dicho al ciego, pero tú estás loco, ¿quién bañándose se quita la ceguera? Eso es un disparate tuyo. Nadie que se da un baño un día siendo ciego, la amanece al otro día viendo. ¿Usted sabe cuánta gente se tuvo que haber encontrado en el camino, el pobre hombre ciego de nacimiento, que pudieron haberle dicho palabras de detente, no hagamos esto, no te pongas falsas esperanzas, no creas que las cosas se van a resolver, tus ojos no han funcionado nunca, no van a funcionar ahora, y mucho menos porque alguien te lo dijo, un tal Jesús, un tal quien sea. Mire, lo que nace del corazón de aquel hombre es obediencia, que contrarresta dramáticamente con la desobediencia de Adán. El Señor Jesús le dijo, si tú quieres recobrar la vista, ve al estanque del enviado. Óigame, qué palabra extraordinaria. El estanque del enviado, y el enviado es el Hijo de Dios. Pocas palabras Jesús le está diciendo en un juego de palabras traductivas, ve y báñate en las aguas del Hijo de Dios. Ve y lávate en las aguas de aquel que fue enviado por Dios y tú verás cómo tu ceguera se va a terminar. Si nosotros tradujéramos eso en el día de hoy, podríamos decirnos a nosotros mismos, es tiempo de caminar hacia el estanque de Dios y lavarnos en la sangre del Cordero, en el estanque del enviado de Dios, para que esa ceguera espiritual, para que ese coraje, para que esa tristeza, para que ese dolor se nos lave de una vez y salgamos del estanque del enviado con nueva fuerza, con gozo, con alegría para servir y seguir al Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. La obediencia que tanto le costó a Lucifer en el cielo, le costó el cielo. La obediencia que tanto le costó a Adán en el paraíso y le costó el exilio. En este hombre no pone peros, decide caminar hacia el estanque, se sumerge en las aguas del enviado con obediencia. Las aguas no sanan al enfermo, hermano. Quiero hacer un paralelo pastoral, permítamelo, usted sabe que yo soy así, pero usted recuerda aquella experiencia donde Jesucristo se encuentra con aquel hombre que lleva 38 años paralítico allá en el estanque de Betesda. Y cuando Jesús le pregunta, ¿qué haces aquí? Él le dice, es que de vez en cuando los ángeles vienen y mueven las aguas. Y el primero que se echa a las aguas, tan pronto sale, queda sano. Por eso es que yo estoy aquí al pendiente. Porque tan pronto un ángel mueva las aguas, yo quiero ser sanado en este estanque. Y Jesús en ese momento no le dijo, vete y métete al estanque. En ese momento le dijo, ponte de pie y sígueme. Toma tu lecho y anda. Quien sanó al ciego de nacimiento, escúcheme bien, hermano, no fue el estanque, no fueron las aguas del Siloé. Si así fuera, yo creo que todos los enfermos del mundo andarían haciendo peregrinajes hacia el estanque de Siloé, buscando que aquellas aguas maravillosas les sanaran. Lo que salvó al ciego de nacimiento fue su obediencia al Cristo de la gloria, su obediencia al mandato divino. Ve al estanque del enviado. Si tuviéramos la oportunidad, hermano, yo me sentaría delante de ustedes, aquí estaríamos toda la noche explicando la importancia de ir
de ir y refrescarnos en el estanque del enviado. Cuán importante sería que tú y yo tomáramos del estanque de Dios, de aquel que fluye un agua de vida eterna. Ve al estanque del enviado, báñate allí y tú verás cómo tu ceguera se te va a quitar. Óigame, en el día de hoy, cuántas cosas en nuestra vida podrían alejarse de nosotros o apartarse de nuestra realidad si nosotros fuéramos y nos diéramos un baño en el estanque del enviado. Si fuéramos a las aguas preciosas del manantial de vida, como Jesús le dijo a la samaritana, si tomares de esta agua jamás y nunca volverás a tener sed. ¿Cuántas cosas en nuestra vida se resolverían si humildemente fuéramos al estanque de Dios y nos laváramos con la sangre del Cordero enviado que quita el pecado del mundo? Hermano, lo que sanó al ciego fue su obediencia y su fe en Jesucristo. Recuerde lo que le estoy diciendo. Nosotros estamos aquí en la transmisión en vivo. Y si hay algo que usted quiera compartir con nosotros, si tiene una pregunta para nosotros, óigame, siéntase en toda la confianza de hacerla en este momento. Voy a tomar un pequeño descanso de lo que estoy hablando para saludar a todos mis hermanos que están en la transmisión ahí, desde Puerto Rico, desde Venezuela, desde Colombia, desde México. Tenemos gente hasta de Alemania. Bendiciones para todos mis hermanos que están acercándose a nosotros. Estamos discutiendo el capítulo número 9 del Evangelio según San Juan. Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos. Saludos en el nombre del Señor. Un ciego de nacimiento en el primer siglo, hermano. ¿Usted sabe lo que era ser ciego de nacimiento en el primer siglo? Ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de posibilidades de recibir cualquier tipo de ayuda, no existían. Como en el día de hoy, para usted y para mí, nosotros tenemos unas ayudas gubernamentales que ayudan, ¿verdad? Que pueden asistir a una persona que tiene sus incapacidades. Yo creo que usted entiende una cosa bien sencilla. En el primer siglo, ser ciego de nacimiento tuvo que haber provocado en la vida de aquellos padres, situaciones bien difíciles, y les explico por qué. Los judíos pensaban que un hombre que nacía o una mujer que nacía ciego de nacimiento era consecuencia de la vida apartada de Dios de sus padres. Un hombre que nacía ciego de nacimiento lo que representaba era que sus padres habían deshonrado o desobedecido a Dios, y el castigo Dios lo había dado sobre su sujeto, su generación o su descendencia. ¿Hay alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Veamos a ver. ¿Cuál es la pregunta, Susan? Dice el hermano Juanico Sotomayor. Ajá. Perdón por preguntar tanto. ¿Qué quiso decir el ex ciego al expresar Dios no escucha a los pecadores? No lo veo. ¿Cómo es? Repítela, yo no estoy escuchando bien. ¿Qué quiso decir el ex ciego al expresar Dios no escucha a los pecadores? Bien sencillamente, mi hermano Juanito Sotomayor, para responder la pregunta a mis hermanos, está haciendo una aseveración de lo que el capítulo número 9 dice, cuando ellos están básicamente interrumpiendo al hombre que fue sanado, y le dice: ¿por qué tú crees que te sanó? Porque solamente la gloria se le puede dar a Dios, porque Jesucristo, ellos entienden que es un pecador. Y ellos están acusando a Jesucristo de ser un hereje. Acuérdense que a Jesucristo en el primer siglo se le acusa, a través de la religión, de ser un incitador a la desobediencia religiosa, de ser un incitador a la desobediencia de las leyes de Moisés, y de ser un hereje y de ser un blasfemo. Jesucristo se llama a sí mismo en ocasiones el Hijo del Hombre, y eso era un término mesiánico. Por lo tanto, los judíos piadosos religiosos que no tenían una relación con Dios correctamente, que eran solamente religiosos, llamaban a Jesús pecador, llamaban a Jesús blasfemo, llamaban a Jesús un hereje. Por eso es que cuando aquellos hombres mencionan, y dice, especialmente el joven que es sanado, dice: yo no sé por qué usted le pueden llamar pecador, porque esto no son las obras que hace alguien que está en contra de Dios. Vuelvo, lo que estaba diciendo ahora mismo. En el primer siglo se asumía que las calamidades y las situaciones difíciles que pasaba el pueblo se debían a su distanciamiento de Dios, y esta es la mentalidad que tiene el pueblo completo, y eso es básicamente la tesis del libro de Jueces. Nosotros leemos el libro de Jueces y nos damos cuenta que todos los capítulos comienzan de la siguiente forma: e Israel hizo lo malo de Dios, y Dios los entregó a las manos de los filisteos y de aquellos y de los otros. Porque en la medida que el pueblo se abandonaba de Dios, en la medida que el pueblo se alejaba de Dios, eso traía a su vida una condenación y unas maldiciones que, hasta que no regresaban a Dios y Dios las eliminaba de su entorno, no podían ser liberadas de ello. Esa conciencia popular estaba bien arraigadita en la gente. Por eso es que le digo que tiene que haber sido un contexto bien difícil, específicamente para los papás de este muchacho, porque el hecho de que el niño hubiese nacido con este defecto de nacimiento
tuvo que haber puesto en relieve que sus padres algo le habían hecho a Dios, que la gente no sabe lo que es, pero Dios los había castigado con el nacimiento de ese muchacho. Por eso la pregunta tan importante, el principio del texto bíblico: ¿quién pecó, él o sus propios padres? Y Jesús contesta y dice: no, esta enfermedad no es motivo de pecado de nadie, sino que esta enfermedad se va a resolver con la gloria de Dios. Y es bien importante que usted entienda una cosa bien sencilla, hermano, porque hay gente que traduce mal este texto. Hay algunas personas que piensan en su traducción que Dios mandó a ese muchacho ciego para después de 30 años de nacimiento, o posiblemente después de 30 años de ministerio de Jesús, recibiera la vista, como si Dios necesitara una persona ciega 30 años para manifestar su gloria. No es así. La traducción bíblica tradicional, la traducción bíblica correcta, nosotros vamos al griego correcto, al idioma original en que se escribió esto, es que Jesús está diciendo: de ninguna manera el pecado no ha intervenido en nada de esto, es simple y llanamente, bueno, ha intervenido, pero es en la gracia caída, ¿verdad? Es en la condición de la caída de la gracia, es en la condición del ser humano de haberse abandonado de Dios y de haberse apartado de Dios. Y en pocas palabras, Jesús está diciendo: no es que Dios le esté contando o le esté restando o le esté pidiendo cuentas por algún pecado a sus padres, es que simple y llanamente ellos han vivido en la condición de caídos de la gracia. Pero, bien importante, siempre que Jesús llega a la vida del ser humano, todo lo que es una receta de desastre se convierte en un espacio de gracia. Por eso es que Jesús dice: pero es para que se manifieste la gloria de Dios. Porque como Él dice en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, empezando su ministerio, Él ha venido para darle vista al ciego, para que los cojos anden, para que los mudos hablen, para que los pobres reciban el mensaje de salvación, para que los presos reciban libertad y para que se le predique a todos el año agradable del Señor. Y yo quiero que usted entienda esto, una cosa bien sencilla, porque Jesucristo es el año agradable de Dios. Y usted va a preguntar: pastor, ¿qué es el año agradable de Dios? Ya no hay más ningún año agradable de Dios. No, esto es un contexto judío bien importante, donde el Señor le estaba diciendo a Moisés en medio de su conversación. Habían varias reglas divinas y el que no las sigue no las entiende, y el que no las entiende no las puede practicar, y el que no las puede practicar no las puede disfrutar. Por ejemplo, había una regla divina que decía que tú podías trabajar la tierra por 6 años, pero el séptimo la debías dejar descansar. Y usted y yo nos diríamos ahora: wow, pero eso no se hace hoy, nadie trabaja 6 años y coge un año sabático, te botan del trabajo, no te reciben. Pues mire, la incapacidad de usted poder entender las reglas divinas nos ha llevado a nosotros a destruir la tierra. No se lo digo yo, no me haga caso a mí, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, no le haga caso al pastor Sosa. Usted sabe que yo lo invito a usted a que indague, que descubra, que investigue usted. Lea los artículos de los agricultores norteamericanos en los pasados 10, 15 años. Y lea los artículos que han hecho la Universidad de Yale, Stanford, la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de UCLA, sobre el efecto de no descansar la tierra y cómo la tierra en la que se cosecha hoy escasea de nutrientes hasta en un 90% de lo que hace 20 y 30 años atrás. Escúchame bien lo que le estoy diciendo. Los científicos están diciendo: si no dejamos descansar la tierra, estamos sustrayendo todos los minerales, y como la tierra no está descansando, la tierra no rehace sus minerales. Y entonces no le permitimos que la tierra se vuelva fértil y estamos cosechando genéticamente sobre tierra que es infértil. Estamos cosechando por boca de hombre y no por mano de Dios. ¿Entendió eso? Búscalo, no me haga caso a mí, búscalo. Hoy la ciencia está diciendo: al desobedecer a Dios hemos maldecido la tierra. Pero no me haga caso a mí, búsquelo usted para que usted se dé cuenta de eso. Ahora, seguimos. También el año agradable del Señor establecía lo siguiente entre los judíos: si una persona tenía una deuda contigo, te debía dinero, tú tenías un espacio de 6 años para cobrarle esa deuda. Pasado el 6º año, cuando comenzara el año número 7, tú tenías que perdonarle la deuda por ley divina. Esa persona no podía estar 7 años pagándote. 6 años sí, 7 años no. El año agradable del Señor era el año de reconocer todas las deudas saldas. En este año, que es año de jubileo, todas las deudas se tienen que saldar. Y cuando el pueblo del Señor llamaba y decía: el año 2021, por ejemplo, es año de jubileo,
Todos los judíos tenían que perdonar a sus hermanos, así llevaran 1 año, 3 años, 5 años, 6 años, no importa en el estado en que se encontraran de su deuda, era jubileo al Señor y había que saldarle las deudas a todo el mundo, porque si no Dios iba a exigir las deudas tuyas. Por eso es que Jesucristo dice, yo he venido para predicar el año agradable del Señor. Este es año de jubileo. Y todo el que se acerque a mí y todo el que reciba al Señor, en este año serán saldadas todas sus deudas. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo es vida y vida en abundancia. Si nosotros vemos el texto bíblico, seguimos en esa misma dirección, nos vamos a dar cuenta nuevamente que este hombre nace en un contexto donde los prejuicios sociales eran horribles. Por ser ciego era reconocido como un inválido, por ser inválido no podía entrar en la sinagoga, no podía entrar en el templo, no podía estar en la ciudad santa. Imagínense la cantidad de reproches, de circunstancias que tuvo que haber vivido este hombre. Imagínense lo que había tenido que vivir su familia y entonces tiene un encuentro con Jesucristo. En medio de sus miedos, en medio de sus frustraciones. Imagínense una persona que nunca ha visto y que el pueblo lo trata horriblemente mal. Y quiero puntualizar esto, hermano, porque el judío trataba, y yo no sé si todavía, porque no tengo mucho contacto con los judíos, pero el pueblo judío del primer siglo era absurdamente malo con las personas con impedimentos. Desde pensar que eran pecadores de nacimiento, sin antes haber nacido ya, los señalaban como pecadores, como gente que no le agradaba a Dios por el simple hecho de nacer con dificultades físicas. Imagínense el trato que recibieron sus papás, imagínense cómo sus propios padres trataban al muchacho. Era práctico que los padres fueran los sábados a la sinagoga y abandonaran al muchacho en la calle. Bueno, la Biblia nos enseña que el muchacho tenía que ir a la calle a mendigar porque hasta sus padres no le cuidaban. Andaba en la calle pidiendo limosna. Pero la Biblia nos enseña que tenía padre y madre. Pero también nos enseñan las Escrituras que el hombre estaba abandonado a su suerte en la calle, pidiendo en las esquinas. La gente lo tenía por mendigo, simple y llanamente porque no podía ver. Así que imagínense el rechazo, como lo recibió Bartimeo en el capítulo número 10 del Evangelio según San Marcos. Cállate la boca, el Señor no te quiere escuchar a ti. Tú eres un inválido, tú eres una persona ingrata, a ti no te queremos ni tocar. Y Jesús le dice, con él es con quien me quiero encontrar yo. Hasta que no transformen vuestros corazones y entiendan que los médicos no necesitan trabajar con gente sana, sino con la gente enferma, entonces van a entender el reino de los cielos. Y entonces es dramáticamente importante que usted y yo entendamos de una manera muy sencilla que en este preciso momento en el que usted y yo estamos viviendo, esa gente estaba pasando por una experiencia traumática muy difícil. Por lo tanto, imagínese las veces que este hombre posiblemente por su mente pasó, yo no quiero seguir viviendo. Imagínese cuántas veces en la vida del ciego que es inválido, que no puede valerse por sí mismo. Porque ahora los ciegos no son inválidos, son impedidos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Los ciegos no son inválidos, son impedidos. Una persona que tiene cualquier defecto físico no pierde valor. Tiene un impedimento, pero no pierde el valor, por eso es que no son inválidos. Pero en el primer siglo lamentablemente lo era porque el pueblo completo le quitaba todo tipo de beneficio. Y este muchacho no podía valerse por sí mismo, no podía sostenerse a sí mismo, por eso es que vivían de limosna. Entonces imagínese usted la amalgama de situaciones difíciles que los ingredientes en el corazón, en la mente de este hombre que se encuentra con Jesús y recibe la vista y cambia su condición de vida. Mire qué interesante. Sé que hay una pregunta en el tintero, pero yo no quiero dejar de pasar esta línea de pensamiento. Mire qué interesante y qué circunstancial es la Biblia o qué intencional es la Biblia cuando nos dice que cuando la gente lo veía en la calle decía, se parece pero no es. Este parece el mendigo, pero no es. Está bañado y ahora ve, está caminando solo y se ve como con más alegría, se ve como con más firmeza, está caminando derecho, no anda pidiendo ayuda. Tiene un trasunto, tiene un parecido, la carita se parece, pero viene hasta bañado. Usted sabe que los mendigos tienden a no bañarse y tienden a oler, a tener un hedor. Pero este viene bañadito, refrescado, posiblemente peinado de una manera diferente. Saliendo de aquel baño en el estanque de Siloé, viene con su vista perfecta, caminando erguido, sin doblarle la cabeza a nadie, porque cuando tú estás en el pecado, cuando tú estás en tus situaciones muy difíciles, cuando la enfermedad se ha acercado a tu vida,
el rostro se te cae, el ánimo se te cae, caminas cabizbajo, cuando hay una situación muy difícil en tu matrimonio y no quieres hablarla con nadie, cuando tus hijos están haciendo cosas que a ti no te agradan, no quieres ni mencionarlas. Y entonces vas por las esquinas, te vas por las periferias. Pero cuando Dios hace una obra extraordinaria, caminas derecho, caminas de frente y la gente se da cuenta que Dios está contigo. Y aquel hombre, imagínese cómo regresaba. A mí la gente no me quería, ahora me van a tener que querer. A mí la gente antes me tenía por mendigo, pero ahora me voy a valer por mí mismo, me van a tener que dar trabajo. Me voy a convertir en un parte esencial de la sociedad. Mire qué interesante lo que provoca el encuentro con Jesucristo. La gente no te reconoce. Parece poco el pecador de antes, pero como Dios ha hecho una obra extraordinaria en tu vida, la gente te ve caminando erguido, con una fortaleza nueva, con la cabeza de frente y mirando hacia el infinito y hacia el futuro, porque Dios tiene grandes cosas contigo. Me encanta. Y eso sería una razón para predicar otro día completo. Cuando Dios hace la obra en ti, la gente tiene que reconocerlo, porque el pecado te humilla y te hace caminar doblado, pero la gloria de Dios te hace caminar derecho delante de los hombres, y la gloria de Dios y la bendición de Dios te transforma de una manera tal que tú pareces el pecador de antes, pero tienes algo diferente, y es que la gloria de Dios tiene un brillo especial sobre tu vida. Tengo entendido que hay otra pregunta, mis amados hermanos, y ahora me voy a detener para contestarla. Si alguien me la puede compartir, porque no sé cuál es. ¿Cuál es la pregunta que está en el tintero, mis amados hermanos? ¿Saben cuál es? El hermano confesor Sepúlveda pregunta, Ajá. ¿qué los motivaban a ser así de esa manera? ¿Qué motivaba a hacer así de esa manera a quiénes? A los fariseos, a la gente del primer siglo. Sí. Su religiosidad, mi hermano confesor. Y es que el hombre religioso tiende a tener más herramientas de condenación que herramientas de bendición. Eso lo hablamos en la tarde de ayer, en el pasaje bíblico que hablábamos de Juan capítulo 8, especialmente la mujer encontrada en el hecho del adulterio. Y en la introducción decíamos que Jesucristo, mientras estaba orando en el monte, buscando la gloria de Dios, aquella mujer estaba en el lecho del adulterio. Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús descendió del monte con herramientas para perdonar, aún teniendo todas las capacidades para condenar. Lo que pasa es que el hombre espiritual se hace de las herramientas de Dios, y las herramientas de Dios son aquellas que perdonan aún el más terrible pecador. Las herramientas de Dios algún día serán condenación cuando el tiempo acabe. Pero en Cristo Jesús las herramientas de Dios son perdón, y por eso es que el judío del primer siglo, por eso es que el fariseo es tan fácil de señalar, de condenar, de destruir, de matar, de lapidar, de señalar y de juzgar, porque le falta a Dios en el corazón. Por eso es que Jesucristo se hizo presente en la vida de aquella generación, porque una persona que tiene a Cristo en el corazón se nota, porque en vez de levantar la mano con juicio, la levanta con palabras de restauración y perdón, porque la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente le da herramientas para lidiar con las situaciones de la vida. Y el que sube al monte de Jehová, como hablábamos ayer, desciende con las herramientas de Dios y abandona las herramientas de los hombres. Seguimos. Este joven naturalmente tiene un encuentro que provoca un cambio extraordinario. Diametralmente criticado por los religiosos, su sanidad no es aplaudida ni disfrutada, sino que es causa de una contienda y de un malestar social. Y aquí tenemos que detenernos un poco tiempo. ¿Por qué? Porque después de que Jesús hace esta obra tan extraordinaria en la vida de este joven, en vez de esto provocar una alegría y un disfrute en medio de la generación en la que Jesús vivía, tenemos ahí un motorista que en vez de esto provocar un disfrute y una alegría en la vida de la gente de este primer siglo, se convierte en un asunto de discordia. Tenemos que tener cuidado con esto, le voy a explicar, porque esto no es diferente en el siglo I y tampoco es diferente en el siglo XXI. Tristemente la iglesia ha entrado en unos procesos en los que a veces se les hace difícil que Dios quiera llamar a las ovejas de otro rebaño, a las ovejas que están en otros sitios apartados, para traerlos al rebaño de bendición de Dios. A veces pensamos nosotros que la sanidad que Dios hizo con nosotros era porque nosotros la merecíamos, y la que otros necesitan porque no la merecen no la van a recibir. Pero la gracia inmerecida de Jesucristo está diseñada
tanto para el que era un adúltero, como el que era un fornicario, como el que era un pillo, como era un mentiroso, como el homosexual, como la prostituta, el prostituto, como para el asesino. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús lidió con toda clase de personas y especialmente uno de los llamados, ese último de los apóstoles. Fue un asesino de cristianos, fue un perseguidor de la iglesia y el Señor le llamó y le transformó y aún habiéndole quitado la vida a otros, el Señor transformó su corazón y le dio un nuevo propósito de vida. Por lo tanto, este mensaje de salvación es para todos y cada uno de nosotros. Y el cristiano, escúcheme bien lo que le voy a decir, el cristiano que no se disfruta ni se goza cuando otros pecadores son salvos y cuando otros pecadores son rescatados y sanados por el Señor, está haciendo la obra del Satán. El pseudo cristiano, aquel que se llama cristiano, cuando no disfruta la conversión de un pecador, cuando no disfruta el cambio, la transformación que se está dando en la vida de un pecador, cuando no puede disfrutar de la palabra que se predica a través de los labios de un pecador que viene a Cristo, está haciendo la obra del Satán. Y aquí voy a hablar a la iglesia. Y aquí voy con los 5 minutos de necia porque estoy solo en la puerta de la iglesia y nadie puede mandar a callar. Aquella gente que llega hasta la iglesia y dice, ¿por qué ese hermano va a predicar? Yo no voy a la iglesia. Te estás dejando usar por el diablo. Aquella gente que dice, no, hoy va a dirigir tal persona, yo no voy hasta que él no termine. Te estás dejando usar por el diablo. Aquel que no se puede disfrutar la obra de Dios en los labios de otros no está siguiendo a Cristo, está siguiendo los pasos del Satán y no se está dando cuenta. Y si no te gusta, conviértete. Aquí va un beso del pastor. No necesitan ser 5 minutos. Yo creo que con los 30 segundos que tuve son más que suficientes. El cristiano verdadero disfruta la obra de redención que Dios ha hecho en la vida de cualquiera. Cuando Dios sana a un ciego lo disfruta, cuando Dios liberta a un homosexual lo disfruta, cuando Dios levanta a un asesino lo disfruta, cuando Dios saca a una prostituta de la calle lo disfruta, cuando Dios restaura un matrimonio lo disfruta, porque el cristiano verdadero tiene el gozo de Cristo y todas las cosas que Dios hace son del disfrute de aquel que vive pegadito de la gloria del Señor. Claro, como lo dije ahorita, lo digo ahora. Muchas de estas malas mañas que se le han pegado a los cristianos del día de hoy, a los del siglo XXI, es por la ausencia de Dios y por falta de subir al monte de Jehová, hacerse de las herramientas de perdón y siguen machacando con las herramientas de dolor. Acuérdese lo que yo le dije ayer en el estudio bíblico. Una piedra que construye es una piedra menos que destruye. Escuche la palabra de Dios. Y usted sabe cuál es la que tiene que escuchar primero, la que menos le gusta. Porque la que menos le gusta a usted es la que más le está sanando el alma. El cuerpo quiere escuchar, la carne quiere escuchar lo que le gusta. Quiere probar lo que le gusta, quiere ver lo que le gusta, quiere oír lo que le gusta. Pero el espíritu sabe que lo que al cuerpo no le gusta es lo que edifica el espíritu. Así que aunque la carne es débil, fortalezca ese espíritu de Dios y deje de estar haciendo la obra del Satán y dejándose estar usando por el diablo, criticando a los hermanos. Y gócese de lo que Dios está haciendo en la vida de otro. Gócese de lo que Dios está haciendo en la vida de otro. Y usted va a ver la gloria de Dios en su casa, en su familia, en sus cosas, cuando usted se goce con lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Somos fáciles para señalar y fáciles para criticar. Pero qué difícil es a veces ponernos en los zapatos de otros que están sacrificando alabanza, que están sacrificando adoración aún en medio de circunstancias adversas, pero no han decidido abandonar a Dios. Recuerde, su vida se convierte en un espacio para la gracia cuando las piedras que utilizaban para herirte, tú las utilizas para construir. Porque una piedra que construye es una piedra menos que destruye. Cuando todo parece estar perdido en la vida de este joven, un día de sanidad se convierte en un día de salvación. Y es importante que después usted con detenimiento lea en su casa los últimos versos, básicamente el verso 35 al 41. Jesús tiene otro encuentro más con este joven. ¿Por qué? Porque al joven lo están volviendo loco. ¿Quién es ese? ¿Pero dónde salió ese tipo? Usted está escuchando palabras bonitas porque es solamente una sanidad, pero usted se le olvida, y yo se lo voy a recordar, que a Jesús lo están acusando de que es un demonio después de esto, porque empieza a expulsar demonios a tutiplén en la sinagoga y los fariseos incapaces de hacerle frente al Satán
Los fariseos incapaces de sacar los demonios de en medio del pueblo, porque los demonios están metidos en la sinagoga. No se le olvide eso. Jesucristo cuando llega a la sinagoga lo primero que empieza a expulsar son demonios. Y como los fariseos no tienen poder de Dios porque no suben al monte, porque no están relacionados con Dios, empiezan a decir, Jesucristo saca demonios. Ese Jesús saca demonios porque Él es un demonio también. ¿Sabe que las palabras que Jesús está recibiendo son... el ataque que está recibiendo es fuerte? Pero este joven comienza a indagarle, pero ¿cómo es posible que ese hombre que es un pecador haya hecho ese milagro? Eso lo hizo Dios. Y a mí me fascina esto de una manera muy sencilla. Hoy ha sido el día de las motoras, así que hermano, eso es un mensaje de parte del Señor para que mi esposa que me está escuchando me compre una. Así que cada vez que usted escuche una motora, escríbale a la esposa del pastor ahí, a Carla Meléndez. Carla, compra una motora de las que suena el pastor para que él se disfrute también con los hermanos que están paseando por ahí. Saludo a mi hermano Juan Sotomayor Jr. que tiene una. Saludo a mi hermanito Rob. Y saludo a mi hermano Edgar Jaime Sr., que yo sé que él quiere que yo me compre una para irme a pasear con él. El Señor me está hablando con la motora en el background. Pero sigamos con el estudio bíblico antes de que nos desenfoquemos de la verdad. Cuando todo parecía estar perdido y este muchacho está siendo literalmente, escúcheme bien, hostigado por los religiosos. Le dicen, ¿quién te sanó si eso es un pecador? Y el hombre dice unas palabras que son extraordinarias para el cristiano del siglo XXI. Yo no sé de lo que tú me estás hablando. Yo lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora puedo ver. Para ir terminando la conversación de esta noche, ¿por qué esto es tan importante? Y te explico. Hay tantas religiones, hay tantas denominaciones, hay tantas sectas que se dicen así mismo ser cristianas, que son discípulos de Cristo, testigos de Jehová. Óigame, todo el mundo dice conocer al Señor. Todo el mundo. Y todo el mundo piensa tener una verdad diferente y traducen la Biblia como les da la gana. Y ellos tienen su propia verdad y pueden decir a todo el mundo cómo tienen que vivir su vida. Óigame, y hablan de un Jesús que a veces ni en la Escritura aparece. A mí me encanta porque en el siglo XXI de la mayoría de los Jesús que la gente habla ni en la Biblia aparece. No existe. No existe. En el testimonio de la palabra del Señor ese Jesús no existe. Y tú los escuchas hablando una verborrea de que Jesús era así, de que Jesús es esto, de que Jesús es lo otro. Y cuando tú lo pasas por la Biblia, Jesús no aparece en la Biblia. Ese Jesús que yo hablo no aparece en la Biblia. Déjame explicarle algo a mis hermanos que me están escuchando antes de que se empiecen a indigestar. La iglesia protestante de la cual yo soy parte, yo pertenezco, esa es mi fe, yo profeso la fe protestante. Decimos que lo que no pase por la Biblia no lo practicamos en la iglesia. Nosotros no le creemos a cualquier espíritu. Nosotros hemos decidido que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Y si lo que usted me dice o me predica a mí no pasa por la Biblia, yo no se lo creo, punto y se acabó. Esa es nuestra norma de fe y conducta. Y si nosotros hiciéramos ese ejercicio en nuestros domingos, o cuando prendemos la televisión a escuchar un pastor o un predicador de estos furtivos, un evangelista, discúlpeme, un evangelista, lo dije mal, discúlpeme con esa, un evangelista, si utilizáramos la Biblia para filtrar todo lo que dicen, que es lo que creo que debemos hacer, pero, digo esto con respeto, uno de los grandes problemas que tiene el cristiano del siglo XXI es que está buscando aliados para sentirse bien pecando. Sí, me escuchó bien, ¿verdad? Uno de los defectos que tiene el cristiano del siglo XXI es que anda buscando aliados, gente que interprete la Biblia como a ellos les da la gana para sentirse bien pecando de camino al infierno. Así no funciona esto, hermano. No dejes que te vendan al Jesús amoroso y es tan y tan amoroso que te quiere ver perdido en el infierno. Porque ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el que porque me ama me quiere ver de camino al cielo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si te están vendiendo el Jesús que no quiere que te transformes para entrar al cielo, te están vendiendo el Jesús equivocado que no está en la Biblia. Si te están hablando del Jesús que no le importa tu condición, porque Él te ama como sea, pero no quiere que te transformen, te están diciendo una media verdad y están utilizando palabras de Satanás para confundirte. Porque te ama, quiere que te transformes. Porque te ama, quiere que cambies. Y el amor de Dios es tal que quiere que tú llegues hasta la herencia incorruptible que está en el cielo, diseñada para todos aquellos que no es que no las merecemos, es que hemos confesado a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida y Él nos ha permitido ser contados hijos de la herencia de nuestro Dios. Óigame, y es lo mismo que está pasando en el siglo XXI, lo mismo que está pasando en el primer siglo. Tenemos el problema de que los religiosos han tratado de explicar un Dios que tampoco existe en las Escrituras.
Un Dios de coraje, un Dios de celo, un Dios de lucha, un Dios de pelea, un Dios de leyes, un Dios de sábados, un Dios de dieta. Si usted ve que el Hijo de Dios viene a la tierra, no cumple la dieta, no guarda el sábado, no maldice a los enemigos, los ama, no le da en la cara al otro, no es diente, ojo por ojo, ni diente por diente, no mata hierro al que hierro trata de matarlo. Y entonces tú dices, ¿pero de qué estamos hablando? Usted tiene que tener cuidado porque la palabra de Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios, sin inspiración espiritual puede ser muerte. Eso fue lo mismo que utilizó Satanás para tratar de hacer caer a Jesucristo. La palabra de Dios dice, y Jesús le dijo, sí, pero tú la estás leyendo a tu conveniencia, también dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda boca que sale de la palabra de Jehová. No, tírate desde este pináculo del templo, pues su palabra dice que tus pies no caerán en la piedra y a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece. Y dice, pero también la palabra dice que a Jehová tu Dios no tentará. Usted se da cuenta, la palabra de Dios sin revelación espiritual es muerte. Puede ser muerte. Pero la palabra de Dios unida a la revelación del Espíritu Santo es obediencia y vida. Si usted está escuchando a una persona que lo invita a escuchar la palabra, pero a desobedecer a Dios, tenga cuidado que va en el camino ancho hacia el infierno. Cuando usted está escuchando a una persona que le predica la palabra de Dios y le está diciendo que la palabra sin obediencia no hay vida, entonces camine derecho porque usted va por la puerta angosta y el camino angosto de camino al cielo. En el siglo XXI pasó, en el siglo I pasó. Los religiosos pensaban que conocían a Dios, pero no lo habían visto nunca. Y mira hasta qué punto queda claro en la palabra de Dios que los religiosos no conocen a Dios. El propio padre Juan el Bautista, siendo un sacerdote de Jehová, ofreciendo sacrificios en el altar de incienso y oración, encuentra a un ángel y no lo reconoce y duda. Usted se da cuenta que los religiosos conocen mucho de religión, pero saben muy poco de Dios. La gente del Espíritu se goza de las grandes cosas que Dios hace porque han unido la palabra con su experiencia de obediencia y con su experiencia espiritual con el Señor. No son gente muy letrada, pero tienen tiempo para Dios. No son gente que tiene mucha verborrea con sus labios, pero conocen a un Dios poderoso que se manifiesta en la rodilla, en el ayuno y en la devoción. Hermano, tenga cuidado, Satanás es astuto. Y la Biblia nos enseña a nosotros que el Señor Jesucristo nos dejó esta promesa. Las puertas del infierno se levantarán contra la iglesia, pero no prevalecerán. Jamás. No importa lo que invente Satanás, él sabe que no tienes parte ni verdad con la iglesia de Cristo, porque el ángel de Jehová los cubre. Pero la iglesia que se deja confundir por Satanás abre puertas de maldición y se sale de la cobertura de Dios. Cuídese, porque antes éramos ciegos, pero ahora podemos ver. Cuide su fe, hermano. Cuide lo que Dios ha hecho en su vida. Y así como el joven defienda delante de cualquier religioso lo que Cristo ha hecho en usted. Recuerde que antes nosotros éramos ciegos, pero ahora podemos ver. No permitamos que la ceguera del hombre nos devuelva de nosotros para atrás, aquel momento en el cual no podíamos ver a Dios. Ahora que nuestros ojos se han abierto, miremos a Dios con reverencia, miremos a Dios con obediencia y con respeto y sigamos la puerta angosta que es la que lleva de camino a la bendición. Habrá siempre quien te señale, religioso. Habrá siempre quien te critique, obradores de maldad. Habrá quien siempre te señale y no se goce con tus milagros, porque esa es la obra del Satán. Pero no te enfoques en eso. Acuérdate que antes tú eras ciego y ahora puedes ver. Que antes tu vida parecía una receta de desastre, pero Dios la convirtió en un espacio para la gracia. Si me regalas un minuto de tu tiempo, quiero terminar en oración esta noche e invitarte a que estés pendiente. Mañana a las 7 de la noche regresamos con nuestro quinto episodio de Espacios para la Gracia. Regálame un minuto para orar por ti. Señor, te damos gracias por este día extraordinario que tú nos has regalado aquí en tu casa, en tu iglesia. Que
que podemos predicar tu palabra con denuedo a través de las redes sociales. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y derrama sobre ellos una doble porción de entendimiento en este tiempo para que sepan y reconozcan, para que recuerden, Señor, que antes éramos ciegos, pero ahora podemos ver. Señor, que cualquier circunstancia que mis hermanos estén atravesando en este tiempo, con la presencia de tu Espíritu Santo, se convierta en un espacio para la gracia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Mis amados hermanos, recuerden, 7 de la noche, todos los días, por Facebook Live, Espacio para la Gracia. Este que te habló es tu amigo el pastor Javier Sosa, de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Deltona. Recuerda lo que te digo todos los días. Tú quieres comenzar a predicar esta palabra del Señor, dale share a nuestra página, comparte este mensaje. Mucha gente más necesita escuchar en este tiempo palabra de Dios. Y cuando tú, mira, eso no te cuesta nada. Dale like y share, compártelo entre tus amistades, que Dios va a hacer la obra que Él ha decidido hacer en este tiempo. Escuchando palabra de vida, muchos vendrán a Cristo. ¿Y sabes qué? Tú eres el que les está presentando el mensaje de salvación. Comparte con otros bendición. Conviértete en un predicador y cuando esta transmisión termine, oprime el botón de share y comparte el mensaje de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Deltona. Este episodio de Espacios para la Gracia, te bendecimos en el nombre del Señor. Será hasta la próxima ocasión, mañana a las 7 de la noche, Espacios para la Gracia. Los esperamos.